Es viernes, toca profundizar en la situación de los mercados financieros, hoy claramente a la baja, así que nos acompaña Víctor Álvar González, es socio fundador de Next Step Finance, autor del libro ¿Y yo qué hago con mis ahorros? Luego le pedimos respuesta a esa pregunta. Víctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Pero antes, lo primero, usted desde hace años, décadas, apostó por Wall Street frente a Europa, fue un pionero en vísperas de la gran semana americana con el relevo de Trump por Biden, ahora más que nunca apuesta por la bolsa de Nueva York. Bueno, sigo apostando por ella. Efectivamente, la diferencia es brutal. La diferencia se basa en un razonamiento tan sencillo como que igual que hubo o se basaba en aquel momento y en parte sigue basándose ahora, como que estábamos en una nueva revolución industrial, igual que hubo la revolución industrial de la máquina de vapor, pues ha venido la digital. Y lógicamente aquellos países que estén más preparados, que fomenten, que ayuden más, que sean los líderes de esa revolución digital y sus empresas serían los que mejor funcionarían, como así ha sido. Y entonces hemos tenido, por ejemplo, los últimos 5 años, en el caso del Standard & Poor's, la subida ha sido del 100 y pico %, mientras que un índice muy poco digital, desgraciadamente, como es el IBEX, pues se ha quedado en un 12% en esos mismos 5 años. La diferencia es brutal. Para el futuro, hombre, es posible que se vaya equilibrando un poco la cosa, porque Europa, en general, no digo ya España, podría mejorar algo este año por otros motivos, por impulso económico, etcétera, importancia del dividendo. Por lo tanto, sigo apostando efectivamente por Norteamérica, pero en este caso ya también se puede incorporar Europa a las carteras, porque yo creo que lo hará. La diferencia no va a ser tan grande como el año pasado. En 4 años, tanto el índice de empresas industriales como el de tecnológicas han subido de manera espectacular, sobre todo estas últimas, las tecnológicas. ¿Tiene límite esa carrera alcista? Sí, tiene un límite. Precisamente la revolución digital ahora está en pleno apogeo, pero habrá un momento en que ya, como pasó como la industrial, la primera, pues vaya, digamos, descontándose en el precio todo. Lo que pasa es que todavía no sabemos cuál es, porque cada día que pasa estamos viendo cómo coge cuota de mercado los negocios digitales, a los negocios que podríamos llamar analógicos. Por lo tanto, ese límite todavía yo creo que no se ha alcanzado. Lo que sí podría ocurrir, y probablemente este año, es que hay un cierto equilibrio, que esa diferencia tan brutal. Hablábamos antes de diferencias de rentabilidad, pero es que estamos hablando de que si el IBEX ha hecho en estos 5 años un 12%, el Nasdaq, el índice tecnológico por naturaleza de la bolsa de Nueva York, ha subido un 220%. Eso ya es brutal. Por lo tanto, sí irá esto de esa diferencia reduciéndose. Pero aún así, yo creo que todavía, mientras estemos en la revolución digital, los países que estén mejor posicionados, y no es solo Norteamérica, también es el caso de China, va a notarse esa diferencia todavía. Sí. Hablemos del IBEX 35, que ha empezado enero con ganas de que 2021 sea un año positivo. Yo creo que no solo el IBEX 35, sino todos. Aunque hoy el índice ha echado el freno. ¿Qué recorrido le ve? En el caso español podríamos tener una evolución un poco mejor a finales de año, pero siempre vamos a ir con un cierto retraso, porque la economía española, igual que he dicho que la norteamericana o la china son líderes porque dependen de la economía digital, que además los confinamientos no solo no le perjudica a esos negocios digitales, a la venta de bienes online, bienes y servicios, sino que le beneficia. En el caso español es justo todo lo contrario. Tendremos que esperar para hacernos una idea, aunque no sea tan sencillo, pero tenemos que pensar que hasta que, por ejemplo, no hagamos un año turístico completo y que puedan venir los mismos turistas que antes, es decir, que estemos en septiembre, octubre, pues será difícil que empecemos a recuperar los ingresos que teníamos antes, y el mercado puede que lo vea antes. Es decir, que será algo mejor, pero en este año la diferencia nuestra con respecto al resto de Europa, que estamos a la cola, y no quiero decir con respecto a Estados Unidos, probablemente se reduzca un poco, sobre todo a final de año. Pero ya mirando a medio y largo plazo, mientras estemos a la cola de la revolución digital, siento decirlo, esa diferencia va a seguir siendo favorable, sobre todo a Norteamérica y China. Ya ha llegado el momento, Víctor, de la pregunta del título de su libro. ¿Yo qué hago con mis ahorros? ¿Qué le diría al pequeño inversor ahorrador qué hacer con su dinero en estos momentos? Lo primero, comprarse el libro, y si nos puede hacer un resumen. Es difícil resumirlo, pero voy a hacer un esfuerzo. Lo primero que va a pasar es que dentro de poco probablemente los bancos le van a forzar de alguna manera que no pueda tener todo ese dinero que pueda tener ahora mismo en una cuenta corriente, con lo cual va a tener que tomar decisiones.
Yo, como tenemos poco tiempo, le diría que en inversiones no hay blanco o negro, hay muchísimos tonos de gris y se puede sacar una rentabilidad moderada, pero sin correr grandes riesgos, sin ningún problema hoy en día, utilizando básicamente fondos de inversión. Es cuestión de acertar y hacerlo razonablemente bien. Pero en general le diría que tendremos de nuevo, muy probablemente, un buen año bursátil y sobre todo le diría que esos fondos de renta fija que tiene, esos son los que podrían dar problemas este año cuando el Banco Central Europeo empiece a decir que, bueno, digamos, pongamos dentro de 6 meses, empiece a ver que ya la situación no es tan problemática, que ya no tiene que comprar todos los bonos del mundo, que es lo que está haciendo ahora mismo, todos los bonos europeos, y por lo tanto es importante revisar la composición de la parte de renta fija